Bendiciones, amada familia del Río de Dios en Argentina y las naciones. Soy el apóstol Roberto Pereira y tenemos la intención junto a mi esposa, la profeta Fabiana, de comenzar a compartir con ustedes estos 30 años de vida del Ministerio Río de Dios en Argentina y en las naciones. Ha sido para nosotros un camino muy largo, muy esforzado, pero hemos visto la mano de Dios en cada uno de los pasos que el Señor nos permitió dar en estos 30 años. Así que estamos aquí con mi esposa, la profeta Fabiana. ¿Cómo estás, Fabiana? Muy bien, gracias profeta. a Dios. Estamos muy contentos de celebrar estos 30 años. La verdad que ha sido un largo camino, pero el Señor ha estado siempre con nosotros y lo queremos, juntamente con toda la familia del Río de Dios, poder celebrar este año. Y nos parece que la mejor manera de celebrar es contarles nuestra historia. Nuestra historia comenzó en el año 95, cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Yo era un adicto a las drogas, el Señor llegó justo a tiempo, habíamos decidido separarnos y el Señor llegó justo a tiempo. Nos hablaron de Jesucristo y el Señor hizo un verdadero milagro de restauración, primeramente en mi salud, y sobre todo comenzó una restauración matrimonial que recuerdo que fue el inicio de todo lo que el Señor comenzó a hacer con nosotros. Nunca imaginamos que Dios hiciera todo lo que ha hecho en estos 30 años. Así es, yo creo que el Señor llega siempre en el momento justo. Estábamos en medio de un conflicto matrimonial y es allí donde el Señor llegó a nuestras vidas. En mi caso, Dios tuvo que sanar mi corazón, restaurarme también y realmente volver a tener la esperanza, que es Jesús, de un matrimonio restaurado. Sí, sobre todo yo creo que fue poder recuperar en Dios la confianza que se rompe cuando un matrimonio se rompe. Y allí es donde Dios comenzó a trabajar en nosotros, pero algo siempre lo tuvimos desde chicos. Nosotros nos conocemos desde los 15 años y es que fuimos siempre muy compañeros. En las buenas, en las malas, en las muy buenas y en las no tan buenas. Y esos eran días duros, pero tomamos la decisión juntos de acercarnos a ese Jesús que para mí particularmente no sabía que existía. Ella, podés contar, habías conocido dentro de la religión. Claro, tenía una creencia por medio de mi madre, de los Testigos de Jehová, hasta los 14 años, que tengo un encuentro allí con el Espíritu Santo en mi habitación. Se me revela quién era el Espíritu Santo y bueno, y ahí lo conozco a él de una manera, digamos, en mi habitación, con 14 años. Y a esa edad decidí ya dejar esa religión y comencé en una búsqueda, que era ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios verdadero? Y de alguna manera nos dimos cuenta de que Dios nos estaba buscando a nosotros. En esos días no teníamos idea de lo que Dios podía hacer, pero sí brotó de nosotros una expresión de gratitud, de agradecimiento por lo que Dios había comenzado a hacer y comenzamos a compartir. Yo recuerdo, porque allí es cuando todo comenzó, como dijimos, al ver el cambio que Dios comenzó a producir en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, comenzamos a creer de que Dios podía ayudar a otros. Ese fue nuestro motor. Sí. Y creo que es hasta el día de hoy el motor que nos permite seguir vigentes y seguir en el centro de la voluntad de Dios. Comenzamos a compartir lo que Dios había hecho con nosotros. Recuerdo que no sabíamos mucho, siempre lo cuento, pero la oración del pecador, la oración de fe, alguien me la escribió en un papel y entonces las primeras personas que recibían a Cristo en aquellos días, estamos hablando de 30 años atrás, yo le pedía que cerraran fuerte los ojos y para que no lo abrieran, porque yo tenía que sacar de mi bolsillo el papelito y leer la oración que ellos repetían para acercar su vida al Señor. Bueno, hasta que me lo aprendí de memoria, el papelito se borró, esa oración, pero ya estaba en nuestro corazón y sin darnos cuenta Dios nos había entregado una llave para hacer que muchos vengan a los caminos de Dios. Así es, yo recuerdo aquellos días que era tanta la pasión y el agradecimiento a Dios que los primeros en predicar fueron a nuestros familiares. Empezamos a compartir lo que Dios había hecho con nuestras vidas. A nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los más allegados son a los que fueron los primeros en ser predicados. Y me acuerdo también que la gente recibía la palabra. No sabíamos los versículos de la Biblia de memoria,
pero nosotros predicamos y decíamos, esto hizo Dios en nuestras vidas. Y la gente era quebrantada, la gente lloraba, la gente abría su corazón a Jesús. Recuerdo también que cuando comenzó todo esto, ya la iglesia, que la comenzó el pastor Agustín Collos, surge como una necesidad que había en nosotros. Era tanta el deseo de estar cerca del Señor y de servirle, que nosotros íbamos los martes a la iglesia, los miércoles a una reunión que se hacía aquí en el barrio donde hoy está la iglesia, y los domingos íbamos a la reunión general. Y recuerdo que esa reunión de los miércoles se dejó de hacer en el barrio, no sé si vos te acordás, sí. Y entonces yo hablé con el pastor Agustín Collo y le dije, pastor, para nosotros es poco la cantidad de reuniones que tenemos gente para llevar. Recuerdo que queríamos más. Claro, teníamos hambre de su presencia, de su palabra, y aparte que la gente había comenzado a seguirnos. Nosotros a esa reunión de los miércoles, que era en nuestro barrio, llevábamos gente hasta en el baúl del auto, y éramos apasionados en ese sentido. Y entonces el pastor Agustín Collo me dijo, bueno, si consigues un lugar, comenzamos a hacer los miércoles una reunión allí. Así que corriendo hablé con mi madre y ella nos prestó un garaje en la calle de Misiones 1228. Allí comenzó esta historia. Éramos 8 o 10 personas que comenzamos a reunirnos en ese lugar, y recuerdo siempre que, no sé si te acordás del cartel que pinté, conseguí una pintura roja y pinté Cristo sana, salva y liberta, hasta que llegó mi papá, que recién se estaba convirtiendo, y me hizo despintar todo, porque bueno, era una casa de un barrio con semejante mensaje. Claro, las paredes blancas del garaje y en todo el contorno así del portón, las letras en rojo, ¿no? En rojo, porque era lo que había conseguido de pintura. Y así comenzó la historia. Sí. Y creo que es allí desde donde nosotros contamos que esta iglesia comenzó, porque era en ese lugar de reunión donde venía el pastor Agustín Collo, a quien amamos mucho, y fue de gran bendición para nosotros. Y allí, en ese primer año de haber conocido al Señor, recuerdo que llegó el ministerio del evangelista Carlos Anacondia por primera vez a Río Cuarto, 52 días de campaña, y ahí donde creo que algo Dios hizo, porque nos permitieron servir. No sé si querés contar un poco eso. Sí, eso fue algo tremendo de parte del Señor, porque donde nosotros nacimos, en una iglesia, en ese tiempo Encuentro con Dios, bueno, nos dijeron que venía un evangelista. Nosotros no teníamos ni idea de qué se trataba, pero sí me recuerdo que nos dijeron, pónganse en ayuno y oración a ver dónde Dios los quiere usar. Y empezamos a orar, ¿no es cierto? Y bueno, llegó el día de la campaña y yo recuerdo que terminé estando en la carpa de liberación, y el apóstol estuvo como camillero. Y bueno, y esas noches eran noches de gloria, de fuego, de poder, de ver liberación, de ver gente sanarse. Y esos días nosotros, el Señor nos selló y hubo una impartición en nosotros. Sí, fue muy fuerte para nosotros, aparte de la experiencia, cuando Dios tiene un propósito, porque hasta tuviste un ataque de muerte, y Dios me permitió orar por vos y volviste a la vida en esos días de campaña, y Dios sin duda tenía un plan con nosotros, porque aunque el diablo tenía un plan de muerte, Dios tenía un propósito de vida. Y recuerdo siempre las palabras del evangelista Carlos Anacondia la última noche, que oró por todos los que colaboramos allí, y él vino, puso sus manos sobre nosotros y nos dijo, chicos, éramos muy jóvenes, 21 años, no se sorprendan si la unción de estos días va sobre ustedes. Caímos bajo el poder de Dios, y recuerdo después de eso que cuando volvimos a nuestras reuniones de los días miércoles, en ese grupo de personas, allí comenzó a moverse el Espíritu Santo de una manera muy especial alrededor de nuestras vidas. Comenzaron a surgir la sanidad, los milagros, la liberación, todo lo que habíamos vivido en esos días de campaña comenzó a pasar. Sí, en ese tiempo. Me estaba recordando la primera sanidad. Sí. La primera sanidad fue una mujer que venía de Achiras. Sí. Ella se venía a hacer diálisis toda la semana. 3 veces por semana. 3 veces por semana viajaba la mujer con la familia a hacerse diálisis. Bueno, le predicamos de Cristo. La señora llegó a casa, hay una reunión, oramos por ella, por sanidad, y a la semana siguiente la mujer vino a agradecerle a Dios porque Dios había hecho un milagro. Dios la había sanado completamente.
Así es, así que así comenzó un poco la historia de esta iglesia Río de Dios en aquellos años, y allí comenzaron las mudanzas, las primeras reuniones, los primeros locales. Recuerdo que llegamos a la avenida Marcelo T. de Alvear y allí fue como haber tocado la gloria para nosotros, porque recuerdo que hasta llegar ahí habíamos estado en patios de casa, porque mientras de eso, porque donde se nos hacía un lugar, este movimiento seguía. Cuando llegamos ahí a la avenida Marcelo T. de Alvear, fue importante para nosotros, porque allí también Dios nos dio una identidad. Fue allí cuando este pastor Agustín Collo nos bendijo para que este grupo de personas que había comenzado esta obra en el norte de la ciudad, bajo esa bendición, pudiera abrir una nueva puerta de salvación en la ciudad. Y entonces allí quedamos para orar a Dios y preguntarle, bueno, para nosotros era el nombre de la iglesia a partir de ahora, pero en realidad hoy nos damos cuenta que fue la identidad que Dios tenía con este ministerio. Y ahí podés contar cómo fue. Sí, yo recuerdo que, bueno, en aquel tiempo estaba con nosotros también, ya habían puesto a otro pastor, el pastor Enrique Melegati, conocido como Quique y Titi, porque, bueno, el pastor Agustín ya no había podido seguir adelante con la obra. Entonces, bueno, ellos nos tomaron un poco para discipularnos. Y recuerdo que, bueno, todos los que estábamos en la iglesia dijimos, vamos a orar y ayunar para que Dios nos diga cuál es el nombre para esta casa, para esta iglesia, le decíamos. Y bueno, y orando, yo recuerdo que el Señor nos habló de la identidad del río. Nos habló de que éramos como ese río, aunque no se nos había revelado como hoy lo tenemos, ¿verdad? La revelación de lo que es la palabra de Ezequiel 47, pero también me estoy recordando que en cada lugar que fuimos pasando, mudándonos, porque para llegar a la Marcelo T. de Alvear recuerdo que pasamos 6 lugares antes. Eran garajes, eran patios de familia, hasta que llegamos a la Marcelo T. de Alvear. Pero también recuerdo algo importante, que en cada lugar Dios nos daba una palabra. Yo no sé si vos te acordás la primera palabra que Dios nos entregó cuando estábamos en la Cuba 250, y era: al que cree, todo le es posible. Sí. Esa palabra era la palabra que Dios nos dio en ese tiempo y que la creíamos. Luego fue: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Pronto saldrá. Sí. Y la fe abre la mano de Dios. También era algo que lo declarábamos. Eran palabras, ¿no? Que promesas de Dios. Remas de Dios que fueron un poco llevándonos en fe a creerle al Señor que Él estaba haciendo algo que sinceramente nos superaba. Llegamos a la Marcelo T. de Alvear, comenzó un tiempo hermoso. Recuerdo que allí en la Marcelo T. de Alvear comenzó nuestro trabajo con Generación con Propósito, con los jóvenes, adolescentes de la iglesia, y comenzó un mover diferente en la iglesia. Recuerdo que empezaron las obras de teatro, que la hacíamos a través del programa Luz de Esperanza, que luego se transformó en la fundación, y fue para nosotros como una escuela. Ya estamos hablando de los años 2000, quizá 2002, una escuela de liderazgo para poder comenzar a descubrir en ellos el potencial de Dios que había. Hoy, 30 años después, muchos de ellos son parte de nuestro equipo ministerial. Y ya de allí, de la Marcelo T. de Alvear, nos mudamos a la vuelta, creo que era Neri Guerra. Y allí comenzó la multiplicación. Allí fue cuando nos ordenaron como pastores ejecutivos de la obra. Recuerdo que vinieron apóstoles, pastores de diferentes partes del país, oraron por nosotros y allí nos ungieron para el pastorado. Y recuerdo, por eso digo que allí comenzó la multiplicación, porque fue el año 2005. Eso, yo por ahí me olvido de los años, pero eso me acuerdo. Y allí cruzamos de Marcelo T. de Alvear a Neri Guerra 50 personas y salimos al año y medio más de 250. Fue verdaderamente una multiplicación, hicimos con mucho esfuerzo, preparamos ese lugar para el Señor. Fue la primera vez que me tocó administrar los recursos de la casa del Señor, y recuerdo que en aquellos tiempos eran 5.000 pesos para administrar y gasté 4.998, sobraron 2 pesos. Y allí comenzó el tiempo de multiplicación. Así es, yo creo que siempre estuvo esa pasión por las almas.
el Señor nos fue llevando a servir en todas las áreas. Yo recuerdo que sí, llegamos a ser líderes de los jóvenes, que en ese tiempo eran adolescentes y niños más que jóvenes, porque los jóvenes de la iglesia éramos nosotros y un matrimonio más que estaba con nosotros siempre allí, pero pasábamos por lo que era la escuela de niños. Me acuerdo que yo sabía dar la escuelita de niños en el lavadero de casa. Vos estuviste en la alabanza, dirigía la alabanza, hacíamos de todo, hacíamos multimedia, lo que nos tocara hacer, limpiar el lugar, la casa, y luego nos tocó estar con los jóvenes, que fue algo tan hermoso porque aprendimos un montón en ese tiempo. Sí, así que bueno, esta es parte de nuestra historia, vamos a seguir compartiendo con ustedes paso a paso lo que Dios hizo en estos 30 años. Hasta aquí llegamos a los primeros casi 10 años de historia y ha sido una gran aventura tomado de la mano de Dios. Esperamos poder bendecirte próximamente y que este río de Dios que hoy llega a Argentina y las naciones con estos testimonios hagan crecer tu fe y te permitan ver que Dios es un Dios que tiene planes, que escoge a familias y que escoge a personas específicas para ejecutar sus planes en las naciones de la tierra. Así que Dios te bendiga.